Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar en nuestra sintonía. Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Llegamos a la fase final de esta lección número 7 que hemos estudiado durante todos estos días. Una gran bendición, de verdad. Fundamentos de la profecía ha sido el tema estudiado durante toda esta semana con un pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que me dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Es importante, y así lo repetimos siempre, en el momento en que decidimos estudiar la palabra de Dios, usted no se puede aventurar a ir con la parte humana solamente, porque la inspiración de Dios viene en el instrumento humano y la palabra de Dios es inspirada. Cuando nosotros estudiamos su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, y pedimos a Dios que nos capacite y nos dé entendimiento para estudiar su palabra, pues las bendiciones de Dios vienen de inmediato. Así es que hoy vamos a ir al cierre de lo que es la lección número 7. Hay 2 párrafos y que estaremos compartiendo con ustedes los comentarios a estos párrafos. Aquí en cabina saludamos y damos la bienvenida a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, apreciado amigo, mi hermano. Que la paz del buen Dios y Salvador Jesucristo colme su vida hoy y siempre de paz, de dicha y de alegría. Amén, muchísimas gracias. De nada. Y a ustedes, amigos y hermanos, de igual manera que Jesús hoy pueda ser tu alegría. Yo quisiera que en este momento, me gustaría que en este mismo momento, donde quiera que estés, si vas en la calle conduciendo, naturalmente no cierres los ojos, pero sí inclina tu corazón a Dios en este momento y pídele que tu día pueda ser altamente productivo, sobre todo en lo espiritual. Y tú verás cuántos logros tendrás en este día. Así que te invito para que podamos hablar con nuestro Dios a través de la oración. Oramos. Querido Padre Celestial, nos ponemos en tus manos como siempre para que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque ya has comenzado a hacerlo. Amén. Gracias por la salud, gracias por las bendiciones, pero gracias, Señor, porque tú llevaste nuestras vidas al santuario para desde allí darnos salvación y vida eterna. Amén. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, en esta semana hubo un tema muy importante donde estamos hablando acerca de quiénes eran los querubines. Hablamos de querubines, de serafines, y dedicamos una lección completa para hablar acerca de los 2 querubines. Y dentro de esa secuencia, pues hablamos acerca de Lucifer, que era un querubín protector. Y en la fase final, los párrafos que nosotros encontramos en el libro El conflicto de los siglos, un título especial donde dice el fin del conflicto, Elena de White puntualiza algunas ideas muy importantísimas en torno a lo que tenía que ver este personaje llamado Lucifer y que hoy en día se conoce como Satanás. Ella puntualiza lo siguiente: Satanás, quien fue una vez querubín protector, trató de destruir la confianza en el trono de Dios. Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en su rebelión para mostrar al universo las profundidades de la maldad resultante de la autoexaltación. Y esto nos hace entender algunas preguntas que curiosamente también estamos realizando en esta semana sobre el por qué Dios no destruyó a Satanás
o a Luzbel cuando se rebeló contra él, y llegamos a la conclusión de que en su infinita misericordia, siendo Dios un Dios de amor, su carácter es amor y su ley está fundamentada en el amor, dio tiempo para que el carácter del enemigo se pudiese desarrollar y así testificar en todo el universo de qué es lo que pretendía Lucifer, y si se acogían sus recomendaciones de gobernar conforme a lo que Lucifer decía, pues iba a ser una tragedia. Y aquí encontramos que Dios, el Señor, le dio tiempo para que fuese desarrollando su carácter, y qué bueno es que la Biblia nos habla acerca de esto, y Elena de White confirma lo que ya la palabra de Dios nos enseña. Dios, el Señor, le dio tiempo a Luzbel, a Satanás, para que reflejase cuál era el rumbo que iba a tener el universo si se llevaban de las políticas que él había implementado mientras estaba en el cielo. Muy importante, pastor, y quisiera tomar la parte principal de su comentario, donde en el mismo capítulo titulado El fin del conflicto, en el conflicto de los siglos, páginas 643 a la 657, Elena de White escribe que el conflicto tendrá un fin, pero esas no son palabras de Elena de White, de hecho son palabras de la Biblia. En los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis se nos presenta de una forma dramática cómo el gobierno del diablo, el gobierno que creó Satanás, será destruido finalmente. Cristo destruirá a todos sus enemigos, y eso dice que pondrá fin al gran conflicto y que por ende pondrá fin al sufrimiento de la raza humana. Ya no tendremos que sufrir más, no estaremos sufriendo de ninguna enfermedad, pero tampoco estaremos padeciendo porque alguien asesinó a un familiar, a un pariente cercano, nada por el estilo. Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de los redimidos, y eso nos está diciendo de una forma muy particular de que Dios es quien pone fin al gran conflicto, y que Satanás, que una vez fue un querubín protector, ya decíamos que en la Biblia hay ángeles especiales. En el libro de Isaías, el capítulo 6, aparecen los serafines. Esa palabra serafines aparece solamente en plural en la Biblia, solamente en el libro de Isaías, en singular no está en ningún otro lugar, pero tampoco aparece fuera del libro de Isaías. En Ezequiel aparecen los 4 seres vivientes que son muy parecidos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4 aparecen los querubines, que también tienen 6 alas como los de Isaías, de manera que es posible, repito, es posible que sean los mismos personajes con nombres tal vez diferentes, pero que está hablando de ángeles especiales que están en el trono de Dios, en la presencia de Dios, y que comunican mensajes especiales de parte de Dios, y que eso nos debe devolver, por supuesto, la confianza en el trono de Dios. Si el trono de Dios representa poder, representa realeza, representa que Él está por encima de todo, indica que también, por ende, está por encima del trono del enemigo en este mundo de pecado, y que será destruido definitivamente. Hay un punto muy importante con relación a la cita que estamos analizando en la fase final de la lección, que tiene que ver con Luzbel o Satanás. Y de esto hablábamos en la semana. El texto citado del conflicto de los siglos, allí se nos dice lo siguiente: y aunque Satanás logró engañar a la humanidad para que se le uniera en su guerra contra Dios, Cristo lo derrotó completamente en la cruz, asegurando así un lugar para la humanidad donde una vez estuvieron los ángeles que cayeron. Aquí se fortalece la idea de que en la cruz definitivamente quedó revelado cuál es la política de Satanás. ¿Usted se imagina llevar al Hijo de Dios, el mismo Dios, cuando se hizo, tomó la naturaleza humana y fue a una cruz, lugar de tormento, de vergüenza, para morir por los pecados de los seres humanos?
Esto sella lo que es el carácter de Dios ante el universo. Y entonces Elena de White está diciendo que la humanidad estará allí en el lugar donde estuvieron esos ángeles que cayeron, y a través de su fe en Cristo los pecadores rechazan públicamente las mentiras y engaños de Satanás. El escenario final es, en cierto modo, una revelación aún mayor de la bondad y el amor de Dios que la que existía antes de la caída de Lucifer. Aunque Dios nunca quiso que existiera el mal, y este es una tragedia de consecuencias eternas, cuando todo haya terminado, la bondad y el amor de Dios se revelarán como no lo habrían hecho si no hubiera surgido el mal. Y es una bendición, pastor, saber esto, O sea, el pecado arruinó toda la creación de Dios. Sin embargo, el plan de redención tiene alcances, pero extraordinarios. Y ya el universo consciente en la cruz de cuál era la política de Satanás, ahora se desvela con mayor seguridad que el carácter de Dios es amor y que el plan de Dios, no solamente para los seres humanos, sino para todo el universo, está fundamentado en el amor. Y ese amor precisamente permea cada situación, cada cosa en la vida del ser humano y por supuesto de todos los seres creados. Por eso no fue destruido Satanás o Lucifer. Una vez pecó, ya usted lo mencionaba, porque Dios también dejó a Lucifer como un ejemplo. Ya había caído. Dios le dio el tiempo suficiente a Lucifer para que se arrepintiese. De hecho, los mismos ángeles que no cayeron amonestaron a Satanás o a Lucifer y a los ángeles que cayeron para que se volvieran, desistieran de su rebelión en el cielo. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Y Dios lo colocó como un ejemplo, lo dejó como ejemplo de autoexaltación, para que nosotros podamos ver lo terrible que es cuando nos creemos más de lo que somos. Lucifer creyó que era más de lo que había llegado a ser o de lo que había sido creado realmente. Fue creado como un ángel, un ser creado, especial, sí, bello, la Biblia lo dice, pero era un ángel, seguía siendo un ángel. Nunca fue Dios, nunca iba a llegar a ser Dios, y entonces el Señor lo dejó para que pudiésemos ver la maldad resultante de la autoexaltación. Lo mismo que ocurre con Lucifer, ocurre con Eva en el jardín del Edén. Cuando Satanás le puso la prueba, le dijo, seréis como Dios, y ella también utilizó la autoexaltación, de manera que ese pecado lamentablemente persiguió a la primera pareja. La diferencia fue que Lucifer no se arrepintió. Sin embargo, Eva sí, Adán y Eva se arrepintieron. Ellos pecaron, se autoexaltaron, quisieron ser Dios, pero se arrepintieron. Y el Señor, como es amor y misericordia, perdona a los que se arrepienten. Todo este proceso, pastor, nos lleva a pensar que la victoria es segura. Con este sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para revelar cuál es el carácter de Dios, cuál es el carácter del enemigo, entonces entendemos que Dios es amor. Y esta gran batalla, este conflicto, cuando llegue a su fin, pues nos encontrará que se va a producir una gran transformación. El amor de Cristo cubriendo nuestras vidas. Y Ellen White, en la página número 651, del conflicto de los siglos, tiene un párrafo muy interesante y quisiéramos compartirlo con los oyentes. Allí se nos dice: Cristo echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Esto, pastor, nos hace pensar en esa bellísima declaración que encontramos en 1 de Juan capítulo 3, el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Estudiar la palabra de Dios, la Biblia, buscar esos nexos que hay entre versículos,
Estas declaraciones también de Elena de White nos llena de mucho gozo y alegría al saber que un día seremos a la semejanza de nuestro maravilloso Salvador y nuestro Rey, Cristo Jesús. Por eso, esta parte del párrafo que hemos citado de la página número 651 de El conflicto de los siglos nos alimenta espiritualmente y nos hace anhelar y seguir anhelando que Cristo se establezca muy pronto con su reino de amor en nuestros corazones y que un día no muy lejano, cuando retorne por segunda vez, pues nos ayude a ser semejantes a Él. Amén. Debería ser esa nuestra meta, llegar a ser semejantes a Jesús. Mi pregunta para usted, pastor, es, ¿podemos llegar a ser semejantes a Él? Bueno, por eso murió Jesucristo y nos invita a reflejar su carácter. ¿Se parecía a Cristo al Padre? Era su imagen, su sustancia. La misma imagen, así es. Nosotros podemos llegar. Claro que sí. Con la dirección, la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir una vida tan abnegada, tan separada del mundo, apartada del mundo, que nos pareceríamos a Jesús. De hecho, en la redención final, la meta es que nosotros seremos semejantes a Jesús. ¡Qué privilegio, qué bendición, qué maravilla! Ahora, pastor y estimados amigos, Cristo realmente, el Cordero que es inmolado y es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, en Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 12, recibe todo esto por lo que Él hizo, por lo que Él logró en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos contemplar el rescate de mi sangre, el rescate de mi vida. Y es por eso que nosotros debemos contemplar el rescate hecho por Cristo, como Él dice, contempla el rescate con mi sangre, con mi vida. Por eso murió Cristo. Dice Él, por eso yo morí, para que vosotros pudieseis estar en mi presencia a través de todos los tiempos. Por eso y por más, yo creo que vale la pena apartarse del mundo y dejar que Cristo gobierne nuestras vidas, nuestros pensamientos, pastor y estimados amigos. Es cierto, vamos a utilizar algunos minutos para mirar algunos de los detalles que habíamos estudiado durante la semana. De verdad que a mí me emocionó mucho, pastor, el tema de aquí estoy, envíame a mí. Cómo Dios puede llamar a un ser humano para que haga su voluntad, para que se convierta en unos de aquellos que pregonan la voluntad del Señor. Y aunque Isaías se sentía indigno ante esa presencia santa, se convence que el Señor le está llamando para una obra maravillosa, y la reacción fue de inmediato: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y en este día pues estamos haciendo quizás algún tipo de contraste en algunos que ponen dificultades cuando el Señor llama, pero que Isaías, y es un ejemplo digno de emular, que cuando el Señor hace un llamado con gozo, debemos responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. El caso de los dos querubines que habíamos estudiado, recuerdo que usted hizo una descripción interesante sobre esos dos querubines y hablaba de que los querubines tenían la función de cubrir. En el caso del Señor, Dios no necesita que nadie lo pueda proteger ni cubrir, sino más bien que, recuérdanos las ideas que usted está hablando acerca de ese tema sobre los dos querubines, sí, y que están en la presencia, por ejemplo, de Dios, diciendo santo, santo, santo. Claro, lo cierto es que en la economía del cercano oriente, en todo, de hecho, no solamente en la parte de Asia Occidental, sino también en toda Canaán, todo el cercano oriente, Egipto, Mesopotamia, la figura de un rey con guardas que lo protejan era algo evidente desde el tiempo de Nimrod.
desde el primer emperador que se conoce en la Biblia. Sin embargo, en el caso de Dios, los querubines están en la presencia divina no para proteger a Dios, porque Dios es quien protege toda la tierra. Él es todopoderoso, es inaccesible para que un ser, ya sea angelical o un simple mortal, un ser humano, penetre la presencia de Dios, hacerle algún daño. Eso es imposible. Sin embargo, los querubines están en la presencia de Dios, ilustrando el gobierno divino que es presentado a toda la humanidad, y que los querubines emanan una protección de parte de Dios. Son ángeles que están al servicio del cielo y que son enviados con un mensaje celestial para proteger y dar esperanza a las criaturas en todo el sentido de la palabra. Así seguíamos mirando algunos temas, detalles. Ya estamos refrescando esas ideas para que, llegado el cierre de la lección, podamos estar bien claro de lo que estudiamos durante la semana. Habíamos estudiado, pastor, como a carbones encendidos, y eso luego lo uníamos a ese llamado que Dios hace como carbones encendidos. Ese día, ¿qué era lo que estábamos estudiando, pastor? Como carbones encendidos es una alusión a lo que ocurrió con el profeta Isaías, donde el carbón del Espíritu Santo tocó sus labios para, de una forma simbólica, decir que estaba quitando sus pecados. O sea, el perdón de los pecados fue literal. Ahora, el carbón pasando en los labios de Isaías era un símbolo utilizado por el cielo, diciendo que Dios lo había perdonado. Estuvimos hablando, y me acuerdo muy bien, pastor, que decíamos que Isaías no fue perdonado por iniciativa divina sin que éste confesara sus pecados antes. Ningún ser humano puede ser perdonado con la carga de pecado sobre sí, con esa vida manchada por el pecado. Si los confiesa y se aparta, entonces Dios lo perdona y éste alcanza misericordia. Decíamos también que hay varias figuras para el perdón, lo que es la justificación y también la santificación. Hablábamos, por ejemplo, de Adán y Eva, que Dios los vistió, estaban mal vestidos y Dios los vistió con las vestimentas adecuadas. Eso significa que los justificó y, por supuesto, también los santificó. Y entonces hablábamos de Zacarías en el capítulo 3, cuando Dios le dice, mira, he quitado tu ropa y te he vestido con ropas limpias. La ropa sucia representa pecado, mientras que la limpia representa la justicia de Cristo. Y eso es lo mismo que hizo con Isaías y lo que puede hacer contigo y conmigo. El carbón encendido representa la gracia del Espíritu de Dios dispuesta a operar en cada creyente arrepentido. En una ocasión estamos estudiando sobre la presencia de Dios entre el pueblo, y citábamos el caso que se encuentra registrado en el libro de Éxodo: y hacerme un santuario y yo habitaré entre ustedes. Dios entre su pueblo, y veíamos que Dios estuvo presente con el pueblo allí después que salieron de Egipto en el desierto, y la promesa de permanencia de Dios estuvo allí. Recordábamos que en ese santuario las tribus del pueblo de Israel, que representaba básicamente todo el pueblo, ahí distribuido, conforme a lo que estudiamos en esta semana, veíamos que existían 4 personajes importantes en representación de todas las tribus que estaban alrededor del santuario, para decir: Dios es el centro de Israel y las tribus estaban alrededor. Veíamos como Judá era símbolo de un león, y esto tuvo amparado en varias declaraciones bíblicas. Rubén, el hijo del hombre. Hablamos de Efraín, él era representado por un buey, y Dan como el águila. Todas estas características, hacíamos algún repaso ahí general y veíamos que hay algunas ideas que se manejan en la palabra de Dios para confirmar ciertamente lo que nosotros veíamos ahí en varias porciones del Antiguo Testamento, para decir que Dios se manifiesta en su pueblo, y que esas características, tanto del león de la tribu de Judá,
la fuerza. Jesús vino en una ocasión, se manifestó como el Hijo del Hombre. También veíamos en la tribu de Dan como el águila. Dios espera que su pueblo se remonte como el águila. Y veíamos también temas que tenían que ver con estos datos tan importantes. Efraín como un toro, fuerte como un toro. Dios es fuerte, que tiene la capacidad de guiar y conducir a su pueblo. Y finalmente, pastor, estamos cerrando con un tema que hemos anunciado bastante, que tiene que ver con la caída de Lucifer. Me gustaría que usted pueda ir cerrando con esas ideas ya generales y nos dé un mensaje importante sobre lo que le espera al pueblo de Dios si confía plenamente en el Señor. Aunque parezca increíble, Lucifer ocupó el lugar de querubín protector. Fue un querubín que estuvo en la presencia de Dios, creado, tallado, diseñado, formado por las manos del Creador, y lo hizo con características nobles, bellas. Lucifer era el ser más impresionante porque los destellos de luz que emanaban de la presencia de Dios caían sobre él. Pero hubo un problema: la autoexaltación. Repito, quiso ser Dios cuando simplemente era un ser creado. Y es lo que nosotros encontramos entonces, que Lucifer, que ocupaba una posición exaltada junto al trono de Dios, ahora es expulsado. Cuando nosotros nos creemos más de lo que somos, entonces terminamos cayendo, y desde alto. Lo más importante es siempre recordar que somos simples mortales, somos seres humanos, y que Dios es el único que tiene que ser exaltado sobre todas las cosas, y Él exalta a los humildes. Una vez que nosotros dejamos todo en las manos de Dios, dependemos de Él, consideramos nuestra condición que no es muy buena, de hecho, entonces Dios nos exalta. Decíamos también que Eva se autoexaltó con el querer ser Dios, igual que Adán. Querían ser Dios, y entonces eso lo vemos en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor quiere ser Dios, quiere ser adorado como Dios. El faraón quiere ser Dios. Nosotros tenemos estas historias no para conocer una historia más en la Biblia, sino para darnos cuenta que la autoexaltación nos lleva a la ruina, al igual que Lucifer. Por eso Lucifer cayó. Dice: querubín protector, tú que caíste. Nosotros, ojalá que no caigamos, que nos mantengamos de pies, pero por haber estado de rodillas ante el Creador del universo. Amén. Y si cae, tenga la oportunidad de reconocer que cayó y humíllese delante de Dios, que esa es la idea básicamente que nosotros quisiéramos resaltar. Dios siempre quiere estar en medio de su pueblo. Señores, llegamos al final de esta lección número 7, Fundamentos de la Profecía, y esperamos que el Señor haya guiado cada comentario. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades, gracias por el estudio de tu palabra. Esperamos que lo estudiado pueda ser en práctica, y ayúdanos siempre a tener el Espíritu de Cristo de servicio y de entrega por los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.